Ya. Ya, en esta clase de hora vamos a hablar solo de ITU y les voy a hacer un repaso el día viernes y ahí vamos a hablar de litiasis para terminar la parte de nefro, porque creo que son los temas más importantes. Bueno, a ver, para empezar, lo primero que tienen que saber es lo de, bueno, ubicarse también en la anatomía del tracto urinario, o sea, así como de concepto general, ¿quiénes lo conforman? Están los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra, no, finalmente. Entonces, cuando uno habla de anatomía es muy diferente entre el hombre y la mujer, especialmente en la uretra, porque en la uretra es más corta, como pueden ver aquí, a comparación de acá, que es más larga, por la parte del aparato reproductor masculino. Y otra cosa más es que los hombres, bueno, tener la próstata también es un factor adicional cuando hablamos de infección del tracto urinario. Cuando hablamos de acá de la anatomía, lo podemos dividir en dos, ¿no? De la parte alta, del tracto urinario alto y el bajo, superior e inferior. El superior conforma el riñón y los uréteres, y la parte inferior es la vejiga, la uretra, y la próstata en este caso de los hombres, ¿no? Entonces, ya. Hablando de las infecciones del tracto urinario, lo primero que tienen que saber son los conceptos, ¿no? Eso si lo definen muy bien, o sea, por ejemplo, la parte acá de la clasificación, lo de que es bacteriuria significativa, sintomático, tal, ya probablemente ya tengan como que un par de preguntas ya contestadas porque fijo les viene algo de acá porque la gente mucho suele confundirla. En primero está la bacteriuria. Bacteriuria significa presencia de bacterias en orina. ¿Cómo identificas que hay presencia de bacterias en orina? Puede ser por urocultivo, tradicionalmente, o también puede ser por tía reactiva. Cuando hablamos de bacteriuria significativa, que es otra cosa completamente distinta, es cuando ya hay una gran cantidad de bacterias. Cuando el número de bacterias es mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias en mujeres y de 1.000 a 10.000 unidades formadoras de colonias en varones. Eso sí tienen que grabárselo, eso es bastante importante, porque aquí sí, o sea, si saben bien esto, si lo manejan bien, pues no van a tener problemas. Entonces, luego está la parte de bacteriuria sintomática, que se le conoce como, o sea, uno saca un urocultivo, sale bacteriuria significativa, o sea, más de 100.000 o 10.000, dependiendo del género, y además vuelve a sacar otro, y también está positivo y el paciente no tiene síntomas. Esa es una bacteriuria sintomática, ¿no? Que tiene dos urocultivos consecutivos con una bacteriuria significativa, pero sin síntomas. Entonces, después del otro lado, la clasificación de los situs, esta se puede clasificar de varias formas por la presentación clínica, duración, ubicación, gravedad, etc. No es nada del otro mundo, la verdad que es sencillo aprendérselo, ¿no? Por ejemplo, para la presentación clínica de lo que estamos hablando, que es bacteriuria sintomática o asintomática. Sintomática, que tiene más de 100.000 unidades formadas de colonias y tiene manifestaciones. Asintomática, que no tiene manifestaciones, pero sí tiene urocultivo y tiene actividad positiva. La duración puede ser aguda o crónica. Aguda es cuando el tiempo de enfermedad es de menos de 7 días y tiene sintomatología característica. Y la crónica es cuando es un hábito que permanece en el tiempo o puede reaparecer a pesar del tratamiento antibiótico instaurado, ¿no? O sea, uno le da tratamiento y la ITU sigue y sigue y sigue y puede ir empeorando incluso. Y luego está la ubicación, como les dije, puede ser una ITU alta o baja. La alta es la que compromete el riñón y los uréteres, y la baja es la que compromete la vejiga, que se le conoce como cistitis. También está la uretritis, ¿no? La uretra, y la prostatitis. También hay otros que no coloqué acá, que también es el compromiso de los testículos, el epidimo, que eso se conoce como orquiepididimitis, ¿no? Que también está aquí en ITU baja. La otra clasificación que también es complicada o no complicada, que eso también es bien importante. Complicada es cuando tiene alguna alteración asociada, cuando tiene vías urinarias anormales, cuando tiene factores de riesgo y cuando son varones. Cuando son varones, sí o sí son complicadas porque uno,
El, hay riesgo de invasión tisular, o sea, hay riesgo de que pueda infectar otras zonas, como por ejemplo la próstata. Y la otra es, bueno, eso, ¿no? Más que todo es que él puede invadir y aparte que tiene mayores complicaciones. O sea, puede complicarse más rápido en un varón que en una mujer. Entonces, luego está también por la fuente de infección o por el lugar de la infección, puede ser adquirida en la comunidad o la nosocomial, como tradicionalmente lo hemos visto en otro tipo de infecciones. La adquirida en la comunidad, como siempre, ¿no? Las definiciones es antes de las 48 horas del ingreso hospitalario y la nosocomial es después de 48 horas. Y hay otro detalle acá que también está, es la ITU asociada a catéter, ¿no? Cuando le coloquen un catéter o una sonda. Este se define, ¿no? como una presencia de un catéter urinario permanente que pueda producir infección. Y cuando uno le saca el cultivo, es más de 100.000 unidades formales de colonias en una muestra del catéter o una muestra de orina, ¿no? Y la última clasificación es por frecuencia. Una ITU recurrente se le define como más de 3 episodios de infección urinaria que sea sintomática y que se haya comprobado por un cultivo en un año, o también más de 2 episodios, o de 2 episodios a más en un periodo de 6 meses. ¿No? Ese se le define como recurrente. Entonces, como hemos estado hablando de la parte de complicada y no complicada, la no complicada, también eso es importante, solamente se le define a las personas, o sea, una ITU complicada se le define a las personas que sean mujeres jóvenes, que estén sanas, que no tengan ninguna comorbilidad, que no estén embarazadas y que sus síntomas sean menores a 7 días. Esas son las únicas condiciones que se le considera para que una ITU sea no complicada. Las demás son complicadas, o sea, vía normal, pero alteraciones asociadas. Por ejemplo, el paciente no tiene ningún problema en el tracto urinario, pero sí tiene diabetes, está inmunosuprimido, es anciano, por ejemplo, niños, que por ejemplo en ese rango de edad las ITU son bastante frecuentes, que sea hombre, no, como les había dicho, o también que tengan una vía urinaria normal, que es el otro lado, que puedan tener obstrucción, ya sea por cálculos, por hiperplasia prostática benigna o por tumores, que tenga reflujo vesicoureteral, que tenga vejiga neurogénica, que sea que una mujer embarazada también se le considera como ITU complicada. Y están los riesgos, ¿no? De mínimo riesgo es cuando hay una ITU no complicada, puede ser en la presencia de una pielonefritis, o en un fallo de tratamiento, y cuando hay riesgo alto, en las complicadas puede ser afectación renal, fallo de tratamiento y sepsis, ¿no? Entonces, cuando hablamos en general de las infecciones del tracto urinario, en primer lugar de la epidemiología, es más frecuente en mujeres, ¿no? Sobre todo, o sea, obviamente, principalmente por la anatomía, ¿no? Por el tener una uretra corta es más frecuente de que la vía de infección sea más rápida. Y en este caso, la mitad de mujeres en algún momento casi la mitad, hasta más, pueden o van a padecer de ITU sintomática a lo largo de su vida. O sea, fijo, al menos la mitad de las personas, de las mujeres en todo el mundo, van a tener ITU alguna vez en su vida, ¿no? En este caso, otra característica de la ITU es que es el origen más frecuente de bacteriemia en el mundo, ¿no? Y en segundo lugar está la neumonía, en tercer lugar están las infecciones del tracto gastrointestinal, ¿no? Esta es la principal infección del tracto urinario, la principal causa de bacteremia. Otra característica es que la prevalencia aumenta con la edad, ¿no? A mayor edad, más frecuencia de ITU. Y las alteraciones de las vías urinarias en varones incrementa el riesgo de ITU, ¿no? Si es que tienen hiperplasia prostática benigna, si tienen obstrucciones, como les había dicho, también incrementa bastante el riesgo sobre todo en los varones, ¿no? También por eso el riesgo de que sea complicada. De las vías de infección, bueno, eso no es muy importante, no creo que les pregunten, pero para que lo tengan en cuenta, no está hay vías ascendente, no, ya sea por intestino grueso, por el todo puede, pues, como que
infección puede viajar de ese lado. Puede ser por vía indirecta, ¿no? Cuando realizan un procedimiento quirúrgico, algún procedimiento en las vías urinarias bajas, no, eso es por iatrogenia. Puede ser por vía hematógena, y en hematógena los agentes que más frecuentemente infectan en inmunodeprimidos está el estafilococo, candida y salmonella, ¿no? Eso es como que ya se sabe, ¿no? Que es más frecuente en inmunodeprimidos. Y también la otra vía de infección es la linfática, que puede ser infección por contigüidad, absceso, estreñimiento, etcétera, ¿no? Ya, ya. De aquí, esto es lo más, también una de las cosas más importantes, la etiología. De la agente infecciosa más frecuente en la ITU, ya sea complicada, no complicada, aguda, crónica, etcétera, es la E. coli, ¿no? De cabeza la E. coli la principal. Luego también le sigue el Staphylococcus, puede ser Aureus saprophyticus. Saprophyticus es el que afecta más. El Aureus es, como dije, inmunodeprimidos. Luego está la Klebsiella y el Proteus, el Mirabilis, Proteus mirabilis. Otra cosa que vamos a hablar en litiasis, que es lo de los cálculos, vamos a hablar de cálculos de Struita, y en este caso el Proteus mirabilis es el que más asocia a los cálculos de Struita, ¿no? Este es el que más suele provocarlos. También hay otro tipo de bacterias que, bueno, ya no es mucho de nuestro interés, que son bacterias nosocomiales, puede ser Serratia, Enterococcus, Pseudomonas, especies de Enterobacter, y también la última, que es la Uroplasma urealyticum. Esta la vamos a ver al final en prostatitis. Esta suele producir prostatitis crónica bacteriana. O sea, ¿qué quiere decir? Tiene todos los síntomas de una prostatitis, pero cuando uno le saca el cultivo no tiene nada. Y normalmente es por este tipo de bacterias, y lo que se hace es darle tratamiento antibiótico específico para esto, ¿no? Para Uroplasma. Entonces, de las manifestaciones clínicas, lo principal, pues, si es situ alta o baja. Si es situ alta, pues, normalmente hay fiebre, dolor en los flancos, percusión lumbar, fatiga, malestar, náuseas, vómitos, ¿no? Todo lo que se ubica a este nivel. Y en itus bajas, pues, hay síntomas irritativos, hay mayor frecuencia urinaria, hay urgencia urinaria, disuria, hematuria y dolor suprapúbico. Y lo vamos a ir explicando uno por uno, ¿no? Entonces, en primer lugar vamos a hablar de cistitis, que es infección de la vejiga, ¿no? Los factores de riesgo, pues están todos los que están aquí, ¿no? La actividad sexual principalmente, el uso de espermicidas, la historia familiar, no sé si es que haya tenido algún antecedente también. En este punto, antecedentes de infecciones de tracto urinario también, la propia higiene personal, el género, ¿no? Porque es más frecuente en uno que en otro, sobre todo en mujeres, y alguna enfermedad crónica, ¿no? Ya sea, pues, como le había dicho, inmunosuprimido, diabético y tal. De las manifestaciones clínicas, normalmente suele tener síntomas irritativos, puede tener poliaquiuria, nicturia, disuria, urgencia miccional también, dolor en la región suprapúbica, lo que esto es importante. Esto lo voy a detallar. Ya, esto de acá, dolor en región suprapúbica y poliaquiuria, nicturia, disuria y urgencia miccional. ¿Ok? Cuando uno hace el diagnóstico de cistitis, perdón, bueno, principalmente es clínico, o sea, con las manifestaciones clínicas uno ya puede tener el diagnóstico de cistitis. Si no es muy específico, uno puede solicitar hacer un urocultivo. ¿En qué situaciones uno pide un urocultivo? Cuando hay sospechas de otro tipo de infección, o sea, de infección en otro lado del tracto urinario, ya sea una pilonefritis a nivel riñón, puede ser una ITU complicada, como les había mencionado, puede tener síntomas inespecíficos de ITU, o puede tener una persistencia de los síntomas después del tratamiento. O sea, uno le hace las manifestaciones, identifica las manifestaciones clínicas, le da tratamiento antibiótico empírico, y aún así los síntomas persisten. Entonces uno pide un urocultivo para saber qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es el patógeno que está ocasionando esto? Entonces se puede también pedir sedimento urinario, ¿no? Y también se le puede pedir tierra reactiva, o también se le conoce como TIP-sticks. Entonces, el tratamiento de la cistitis, bueno,
en la teoría lo colocan así, ya que varios me habían pedido hablar acerca de un poco más específico del tratamiento, ¿no? La primera línea siempre se da fosfomicina y nitrofurantoína. La fosfomicina de 3 gramos en una sola dosis y la nitrofurantoína son 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. ¿Mm? Y la segunda línea está el cotrimoxazol, que puede ser de 160 a 800 miligramos cada 12 horas por 3 días, o ciprofloxacino de 500 miligramos, ¿no? Cada 12 horas. El tratamiento normalmente para una cistitis no pasa de una semana. La verdad que es, como ahí lo pueden ver, no son de 5 o 3 días, ¿no? Hasta 7 días se le puede dar. Esto que ven aquí de primera y segunda línea es para tratamiento empírico. Y cuando uno ya tiene el recultivo, ya pues hace uno como que ya como corrige el tratamiento si es que lo requiere, si no, pues puede mantenerse así. Y lo puede ir cambiando, ¿no? Como puede ir tanteando. En el caso de que estas ya no, o sea, no se puedan usar, sea por intolerancia, alergia, o sea, por alergia o intolerancia a los antibióticos, se puede dar cefixima, cefalsporinas o amoxicilina con clavulánico, ¿no? Cefixima se da 400 miligramos cada 24 horas por 5 o 7 días y la amoxicilina con clavulánico son de 500 miligramos cada 8 horas por 5 a 7 días. Eso es principalmente en la cistitis aguda, ¿no? También hay otro que es el diferencial, que es la cistitis intersticial o también conocido como síndrome de vejiga dolorosa. ¿Qué se refiere con esto? O sea, tiene manifestaciones similares a la cistitis, pero el erocultivo y la tira reactiva, por ejemplo, sale negativo, ¿no? O sea, no tiene bacteriuria. Es un tipo de cistitis crónica no infecciosa de etiología desconocida, o sea, no se sabe la causa. Las manifestaciones está el dolor suprapúbico recurrente, tiene un dolor que alivia al orinar y empeora cuando hay llenado en la vejiga, cuando tiene ganas de orinar, y también hay aumento de la urgencia y la frecuencia urinaria. Para hacer el diagnóstico de la cistitis, igual que la cistitis aguda, es clínico, lo identifica y bueno, si es que puedes sacar también urocultivo, si es que necesitas descartar si es que hay una presencia de una infección, se le puede realizar una citoscopía, ¿no? Para visualizar la vejiga y alguna prueba urinaria para ver el flujo de orina, ¿no? Para ver la cantidad de orina que también el llenado, ¿no? De la vejiga. Y el tratamiento, pues, a diferencia de la cistitis aguda, es la modificación conductual, para evitar desencadenantes, porque normalmente está asociado, por ejemplo, al estrés, al consumo crónico de alcohol, café, y también el manejo de ingesta de líquidos. Y bueno, también se le agrega fisioterapia, ¿no? Normalmente. Ese es el diferencial de la cistitis aguda, ¿no? El síndrome de vejiga dolorosa. A ver, un poquito. Ya, listo. Ya, ahora con el tema de pielonefritis, aquí a diferencia, es una infección del tracto urinario que compromete la pelvis y el parénquima renal, ¿no? O sea, la parte del riñón. Los factores de riesgo son los similares a la cistitis: la actividad sexual, uso de espermicidas, antecedentes, comorbilidades, etcétera, ¿no? De las manifestaciones clínicas, aquí a diferencia, como es una infección del tracto urinario alto, va a haber presencia de síntomas sistémicos como fiebre, escalofríos, malestar general, náuseas y vómitos. Puede haber taquicardia, hay puño percusión lumbar, que hay inflamación del parénquima renal, hay alteración de la función renal en algunos casos, y uno como lo puede ver con aumento de la creatinina, ¿no? Creatinina en orina. Y lo importante aquí es de que esta pielonefritis se tiene que tratar con mucho cuidado porque el 10 a 50% de los pacientes pueden desarrollar sepsis grave o shock séptico. Entonces, por eso es importante que uno lo identifique. Normalmente, o sea, así de forma como empírica es, un paciente tiene fiebre y puño percusión lumbar positiva, y uno ya se puede dar como que una idea de que es una pielonefritis, una posible pielonefritis aguda, ¿no? Por eso el diagnóstico también
manifestaciones clínicas, una buena historia clínica, se puede también realizar un seguimiento urinario, inmunocultivo o hemocultivo. Se puede determinar la PCR elevada para los signos de inflamación y imágenes. Que a diferencia de las infecciones del tracto urinario bajo, aquí es importante porque sí puede haber cambios morfológicos en el riñón. Y se puede pedir ecografía, urotem o resonancia o uroresonancia, ¿no? Para descartar cualquier alteración anatómica que también puede estar provocando la pielonefritis. ¿Y qué es lo importante de esto? Uno le da, o sea, uno identifica, ya dije, ya es una posible pielonefritis, le da el tratamiento antibiótico y el tratamiento tiene que responder, pues la persona tiene que responder al tratamiento entre un periodo de 48 a 72 horas. Si no responde en ese periodo de tiempo, uno ya tiene que cambiar la estrategia, ¿no? En este caso, si es que se presenta, por ejemplo, una infección complicada, la respuesta puede demorar un poco más, pero normalmente es esto, ¿no? De 48 a 72 horas debería responder a una persona ante una pielonefritis aguda. El tratamiento empírico es ciprofloxacino de 500 miligramos cada 12 horas. Le pueden dar aminoglucósidos parenterales. Y aquí uno lo que tiene que buscar es, antes de administrar los aminoglucósidos, es la función renal, por si no se olviden. Y también se puede dar cefuroxima, ¿no? De 500 miligramos cada 12 horas. Normalmente se dan quinolonas, aminoglucósidos y cefalosporinas. Eso es lo que se da en pielonefritis, ¿no? De tratamiento empírico. Y luego también, cuando uno ya ha identificado el patógeno, ya puede ir cambiando el tratamiento, ¿no? Se continúa de acuerdo al urocultivo. Y como les dije, se puede dar cefalosporinas, aminoglucósidos, y si es ya un agente resistente a antibióticos, se le puede agregar carbapenems, ¿no? Y el tratamiento por lo general dura de 7 a 10 días, como pueden ver. 7 a 10 días normalmente se le administran los antibióticos. Luego tenemos la pielonefritis crónica, que esta es una mala evolución de las infecciones del tracto urinario, ¿no? Bueno, es una pielonefritis que se ha complicado, una pielonefritis aguda. Y el detalle aquí es que puede conducir a una lesión cicatricial. O sea, por eso, cuando uno trata a un paciente con pielonefritis, también se le hacen exámenes de imagen para ver si es que no ha tenido daño a nivel del parénquima. Chicos, creo que se me escucha doble, o creo que se escucha eco, porque yo estoy viendo como que medio raro. ¿Me pueden confirmar? Sí, se escucha con un poco de eco. Ya, a ver, un momentito. Ya. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí, Ya, perfecto. Ya, en lo que estábamos. En lo de la pielonefritis crónica, pues es una mala evolución de la pielonefritis aguda, o también es alguna causa que pueda alterar la anatomía y la función del riñón. De las causas más frecuentes de pielonefritis crónica, pues está la nefropatía por reflujo, ¿no? Que puede causar hidronefrosis, puede haber sistema doble pielocalicial, ¿no? Que hay como que es una alteración anatómica, donde hay como dobles conductos a nivel de las uréteres, y también la litiasis, ¿no? Que puede provocar también obstrucción o lesiones en el parénquima. Y las manifestaciones clínicas, la pielonefritis no suele tener manifestaciones clínicas como que muy claras, debe ser muy inespecífico a ese punto, pero normalmente uno puede ver lumbalgia, puede haber malestar general, puede haber sensación de alza térmica, puede haber anemia, hiperosmoemia, que en este caso la anemia y la hiperosmoemia se produce porque como hay alteración de la función del riñón. Hay anemia porque el riñón ya no puede producir más eritropoyetina, y hiperosmoemia porque ya no puede filtrarlo correctamente, ¿no? Y cuando hay una pielonefritis crónica, algo que sí se puede ver es la hipertensión, ¿no? Que es sobre todo cuando hay casos graves.
Para hacer el diagnóstico de pielonefritis crónica, principalmente es el sedimento de orina, que te ayuda a orientar el diagnóstico, pero no es definitorio, y el urocultivo o hemocultivo, ¿no? Entonces, una vez como que ya identificado a un paciente que tiene pielonefritis crónica, hay criterios para hospitalizarlo, ¿no? Son estos de acá. El principal es la imposibilidad de mantener una adecuada hidratación o tolerancia a la medicación oral, paciente que tenga dolor severo, que tenga factores de riesgo para una ITU complicada, un paciente que esté inmunosuprimido o tenga comorbilidades, como les habíamos visto, un paciente que tenga un diagnóstico que no esté muy claro o no muy bien explicado, una falla en el tratamiento empírico ambulatorio y cualquier signo de sepsis. Estos son los criterios de hospitalización para pielonefritis crónica. Y el tratamiento, ya sea empírico o bueno, ambulatorio, hospitalario, perdón, ambulatorio es normalmente esa norfloxacina, se extracciona en inmunoglucósidos. Norfloxacina son 400 miligramos o también se le puede hacer norfloxacina de 500 miligramos cada 12 horas y las extracciones te dan un gramo cada 12 horas y los aminoglucósidos pues depende mucho de la evaluación de la función renal, ¿no? Eso ya lo como que está a criterio. Y del tratamiento hospitalario pues se da fármacos por vía endovenosa, en este caso son fluoroquinolonas o aminoglucósidos, o sea los mismos de acá arriba, y se puede agregar ampicilina o cefalosporina, ¿no? Se puede hacer combinaciones. ¿Sí? A ver. Ujú. Ya. Ahora vamos a hablar de algunas consideraciones, algunos casos especiales, que es el caso de la bacteriuria asintomática, de la ITU recurrente y de la ITU en gestantes. De la bacteriuria asintomática, como les había dicho, no era dos urocultivos consecutivos, positivos, sin presencia de síntomas y manifestaciones clínicas. Entonces, lo importante acá es que los pacientes que tienen bacteriuria asintomática no deben recibir antibióticos a menos que sean estos de acá, ¿no? Que sean mujeres embarazadas, trasplantados renales y cualquiera que se esté sometiendo a un procedimiento invasivo. Si los pacientes, por ejemplo, presentan bacteriuria asintomática y a lo lapso de unos días o a la semana presentan síntomas, el tratamiento empírico es ciprofloxacino y ampicilina con sulbactam, ¿no? Y bueno, uno hace el urocultivo, como les había mencionado, y de acuerdo a eso ya cambia el tratamiento, ¿no? Eso aplica para casi todas las citos. En mujeres embarazadas, si tiene una bacteriuria asintomática, se suele dar cefalexima, 500 miligramos de 2 a 4 veces al día, o ampicilina, que son 500 miligramos, 3 veces al día por 5 a 7 días. Y luego está el detalle de la ITU recurrente. Hay dos definiciones que tienen que saber, que son las recaídas o recidivas y las reinfecciones. Las recaídas o recidivas son ITUs que son producidas por el mismo germen que produjo la infección inicial con reaparición de bacteriuria en 2 semanas. Y la reinfección es una ITU producida por un diferente germen, o sea, es diferente a la infección inicial que ocurre en al menos 2 semanas igual, ¿no? O sea, lo que cambia aquí es de que en una se contagia con el mismo germen que tuvo en la primera infección y en la otra, pues, el germen cambia. Entonces, es una recaída y reinfección. Y en la ITU en gestantes, lo que deben saber, más que los factores que condicionan la ITU, son los fármacos. Eso es lo más importante y probablemente también les pregunten cuáles son los fármacos contraindicados en gestantes. Principalmente no se debe dar fluoroquinolonas, no se debe dar nitrofurantoína, imetopin, estraxona, y de los carbapenems no se debe dar imipenon con cilastatina, ¿no?
Estos son los 5 que, bueno, mencionan en la teoría son los más importantes porque son los que más se usan. No es que, como han visto en las anteriores ITUs, se suelen usar bastante estos, por eso los colocan, ¿no? Porque esto sí o sí no se deberían dar. Y los fármacos seguros son los beta-lactámicos, puede ser ampicilina, moxicilina, las cefalosporinas, ¿no? De preferencia está la cefalexina y cefazolina. También se puede dar fosfomicina, también se puede dar pipetazo, ¿no? Que es pipilacilina con tazobactam, y los carbapenems, excepto el que habíamos mencionado acá, que es el imipenem con cilastatina, que está acá. Todos estos tienen riesgo de teratogénesis, tienen riesgo de abortos, por eso no se recomiendan, porque totalmente van a producirle un daño permanente al bebé y no se deberían dar para nada. Ya. Para terminar, vamos a hablar de prostatitis, que esta es hay tres grupos, tres o cuatro. Son cuatro, cuatro tipos de prostatitis. Hay una prostatitis aguda bacteriana, prostatitis crónica bacteriana, prostatitis no bacteriana y prostatodinia, ¿no? O síndrome de dolor pélvico. Entonces, de la prostatitis aguda, el- los agentes histológicos son los mismos de las demás citus. La principal, el E. coli, es el más común. Las otras, pues, está el Staphylococcus, Klebsiella proteus también. El que se suma aquí está la clamidia y la gonorrea, ¿no? Y algunos patógenos raros como micobacterias, hongos, ¿no? Que también pueden producir por ahí. Hay otras causas de infecciones del tracto urinario que pueden producir prostatitis, como les había mencionado, al ser una ITU complicada en varones. Está la uretritis, cistitis o epididimitis, que pueden producir a largo plazo una prostatitis aguda. Cualquier alteración miccional o obstrucción de la vejiga también puede ser propenso una prostatitis aguda. Y luego está el término de prostatodinia o síndrome de dolor pélvico crónico, que es un síndrome que tiene todas las manifestaciones de una prostatitis, pero sin evidencia de infección. O sea, es lo mismo de cistitis, que era la vejiga dolorosa, pero enfocado a la prostatitis, ¿no? Al dolor pélvico. Entonces, lo importante aquí es de que el 90-95% de los casos de prostatitis son debido al síndrome de dolor pélvico crónico, ¿no? O sea, la etiología es desconocida y el tratamiento pues son fármacos que puedan aliviar los síntomas, nada más. Dentro de las manifestaciones clínicas de la prostatitis, tanto aguda como bacteriana, la aguda cursa con un dolor perineal o dolor lumbar bajo, que suele ser bilateral, ¿no? También puede presentar fiebre, disuria y dolor a la eyaculación. Y la diferencia principal entre la prostatitis aguda y crónica es que en la prostatitis aguda el tacto rectal es obligatorio. Entonces, uno con las características del tracto rectal puede como que determinar eh, a uno qué es o sea, si es que es una prostatitis aguda, si es una hiperplasia prostática benigna, si es que es un cáncer de próstata. Entonces, en las características suele haber una próstata congestiva, tumefacta, caliente y dolorosa. Esas son las principales características de acá. Y normalmente, bueno, vamos a hablarlo aquí un momento de lo del masaje prostático, que suele usarse para la prostatitis crónica, ¿no? Que en este caso es o sea, uno hace el tacto rectal y le hace el masaje prostático y de ahí el líquido que obtiene puede, o sea, uno llevarlo al cultivo, a la microscopía y puede determinar pues que es una infección.
Entonces, la diferencia también es que en la prostatitis aguda, el masaje prostático, en la instrumentación, no en cualquier procedimiento están contraindicados porque pueden aumentar el riesgo de bacteremia en la prostatitis aguda. En la prostatitis crónica, de las manifestaciones es de que, bueno, esta no tiene manifestaciones tan características, o sea, no suelen ser tan visibles. No, normalmente un paciente suele tener molestias perineales o genitales, suele tener poliaquiuria, tenesmo, disuria y también episodios de hito recurrente, ¿no? Como habíamos dicho, de la recidiva, ¿no? Del mismo germen. Y en este caso, como les dije, el líquido, bueno, uno va a hacer el masaje prostático, que se le conoce como test de Stamming, y de acuerdo a eso, uno obtiene líquido y lo que se debe observar es la presencia de leucocitos, ¿no? Que tiene que ser mayor a 10 leucocitos por campo, o también se pueden observar macrófagos con cuerpos ovales grasos. Ok. Y bueno, y para terminar, ¿cómo se hace el diagnóstico? Pues para la prostatitis aguda se hace la presencia de leucocitos, o sea, piuria, cultivo y ecografía. Y para la prostatitis crónica se hace un sedimento con el masaje prostático con piuria más el cultivo. En este caso, en la prostatitis aguda se suele hacer el diagnóstico mediante la exploración física, incluyendo el tracto rectal, el análisis de orina, el propio urocultivo, pruebas de TS para descartar clamidia y gonorrea, y bueno, las imágenes. Y para la prostatitis crónica se hace también la exploración física, el análisis de orina, el cultivo, y también se hace una prueba que se le conoce como la prueba de dos vasos, en donde se toman dos cultivos de las muestras de orina antes y después del masaje prostático, ¿no? Eso es lo que trato de explicar. Bueno, y por último, ya para finalizar, el tratamiento de prostatitis aguda debe realizarse bajo las mismas premisas de cualquier infección geniturinaria, ¿no? O sea, son como que siempre se usa los mismos grupos de medicamentos, ¿no? En este caso son las quinolonas, preferentemente, ciprofloxacino, levofloxacino, ambas de 500 miligramos eh, por 14 a 28 días vía oral, ¿no? Y lo único que cambia es que en la levofloxacina se da por 24 horas, a diferencia del cipro. Y luego también, pues, de acuerdo al urocultivo, uno ya también determina el antibiótico. En este caso se puede dar cefalosporinas por vía parenteral o aminoglucósidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que uno le da antibioticoterapia empírica y no responde, pues se le hace una tomografía, una ecografía transrectal para descartar cualquier complicación, que en este caso la más frecuente es el absceso prostático. Y por último, en la prostatitis crónica, el tratamiento sí o sí está guiado por cultivos, tanto de orina como los que se obtienen en el masaje prostático, y normalmente se da con trimoxazol y fluoroquinolonas por 4 a 16 semanas. No, a diferencia de la prostatitis aguda, que esta sí se da por 4 semanas, ¿no? 4 semanas acá, y acá es de 4 a 16. Ok. Y por último, o sea, ya incluyendo en la prostatitis crónica abacteriana, a las que les mencioné que no había presencia de bacterias en los cultivos, se hace un tratamiento empírico con doxiciclina y eritromicina, porque los agentes que pueden producir esto son la ureaplasma, Uraliticum y Mycobacterium hominis. Y bueno, estas son las complicaciones de la prostatitis, que puede ser el absceso, propiamente dicho, la sepsis, puede haber diseminación a la parte de los testículos como epididimitis o a los riñones como pielonefritis, ¿no? Principalmente. Y bueno, eso es todo ahí tú. Eh,
Normalmente las infecciones, como han visto, siempre se realiza la misma conducta. La primero, las manifestaciones clínicas, si requiere urocultivo, se realiza el urocultivo y antes de eso se da el tratamiento empírico, que normalmente suele ser en los mismos grupos, ¿no? Como quinolonas, cefalosporinas, aminoglucósidos, o bueno, los grupos de los betalactámicos, y, este, y imágenes, bueno, si lo requiere, por ejemplo, en pielonefritis o prostatitis, ¿no? Que es lo que normalmente se hace. Pero bueno, chicos, pues, eso es lo principal de ITU. Me faltó lo de litiasis. Eso sí se los hago el día viernes, junto al repaso. Si es que tienen ahí, por ahí, ay, espérate un momento, voy a dejar de compartir.